Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de las aminas y yo empezaré dando una descripción acerca de qué son las aminas para que después se vayan desglosando los otros subtemas explicados por mis compañeros. Bueno, pues primero debemos entender qué son las aminas. Las aminas son compuestos químicos orgánicos derivados del amoníaco, es decir, una molécula formada por un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno unidos. Estos átomos son reemplazados por radicales orgánicos. Según se haya sustituido uno, dos o más átomos de hidrógeno a la molécula, de amoníaco, se distinguen respectivamente las aminas primaria, secundaria y terciaria. Y cada uno de los radicales unidos puede ser alifático, o sea, como una cadena lineal o ramificada, o aromático, o sea, como un anillo. Por lo tanto, las aminas se pueden dividir adicionalmente en alifáticas, aromáticas y alifático-aromáticas, es decir, mixtas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las nomenclaturas y propiedades de las aminas. Bueno, las nomenclaturas de las aminas. En este caso tenemos cuatro reglas. Para las primeras reglas de las aminas es que las aminas se pueden nombrar como derivados de las alquinoaminas o alcanoaminas, como se ve aquí en estos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo que tenemos una amina sustituido a un etil. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Primero ponemos el sustituyente, que sería el etil, y después la amina. Entonces, ¿cómo lo nombraríamos? Sería etilamina. Para el siguiente ejemplo, el 2, tenemos un ciclopentano. En este caso empezamos a nombrar desde de la amina primera. Entonces tenemos un ciclopentanil amina o ciclopentanilamina. En este caso tenemos un pentano, pero no un ciclo, y está sustituido al carbono número 2. Entonces tenemos dos formas de nombrarlos: pentan 2-il amina o pentan 2 amina. En la regla número 2 se dice que si tenemos un radical que esté repetido varias veces, se indica con los prefijos di, tri y así sucesivamente como lo conocemos actualmente. Y si la mina lleva varios radicales diferentes, se nombran alfabéticamente. En este caso, en el ejemplo número 4, tenemos una mina que tenemos un sustituyente, un radical sustituido a tres metiles, perdón. Entonces tenemos un trimetilamina. En el ejemplo 5 tenemos una amina sustituida de un metil con un etil y un propil. ¿Cómo lo nombramos? Alfabéticamente. Por orden alfabéticamente sabemos que el etil va primero, después el metil y sustituyendo con el metil. Entonces sería etilmetil propilamina. Para la regla número 3 nos dice que los sustituyentes unidos directamente al nitrógeno llevan la localización de N. Si en la molécula hay dos grupos de aminos sustituidos, se emplea como NN. Por ejemplo, en el ejemplo este 7 tenemos una amina y está sustituido a dos metiles. Nombramos desde el carbono número 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un pentano. Entonces tenemos un dimetil, pero como tenemos sustituidos los dos grupos en los dos metiles, la amina nombramos como NN dimetil pentanoamina. En el ejemplo número 8 tenemos, va a ser la misma si nombramos las aminas desde aquí o hasta acá. No sé si se ve en este caso. Si nombramos desde aquí o aquí, va a ser la misma si nombramos como este 1, 2, 3, así sucesivamente para este caso. Entonces, nombramos sucesivamente. Eh, lo podemos nombrar desde aquí o desde aquí. Tenemos un pentano, pero tenemos dos sustituyentes de amina, en el grupo 1 y en el grupo 2. En el grupo 1, perdón, y en el grupo 5. Entonces tenemos NN dimetil
Se nombra la sustituyente primero, pentano 1 y 5, diamina. Para la regla número 4 de las aminas, tenemos que cuando la amina no es un grupo funcional, pasa a nombrarse como amino. Pues la mayor parte de los grupos funcionales tienen como prioridad sobre las aminas. En este caso los ácidos, los derivados, ácidos y derivados, los carbonílicos y los alcoholes. En este caso también las cetonas, como lo podemos ver aquí, o los grupos carboxilo. En este caso pasa de nombrarse como prioridad, se nombra el 1, 2, la cetona, 3, 4, 5, 6. En el 6 tenemos un amino, hepta, 2 ona. En el siguiente ejemplo tenemos un ciclohexano derivado de un alcohol. Entonces pasamos a nombrar la amina en el grupo carbonílico 3, una amina, 3 amino ciclohexanol. No pasamos a nombrar el 1 ol porque sabemos que en el 1 va a estar el alcohol. En el siguiente ejemplo tenemos un amino ciclohexanol y tenemos un grupo carboxilato de metilo. Para la siguiente vamos a hablar sobre las propiedades de las aminas. ¿Qué nos dicen las propiedades? Pues las propiedades de las aminas son las que presentan un grupo de fusión y ebullición más bajo de los alcoholes. ¿Qué quiere decir esto? Que el alcohol va a presentar un grupo más bajo de un punto de ebullición y un punto de fusión más bajo que un alcohol. En este caso la etilamina dice que hierve a 17 grados centígrados, mientras que el etanol tenemos un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Tenemos como un etanol 78 grados, punto de ebullición de 78 grados Celsius y la etilamina como un punto de ebullición de 17 grados Celsius. Nos dice que la mayor electronegatividad del nitrógeno comparada con el oxígeno hace que los puentes de hidrógeno que forman las aminas sean más débiles que los que forman los alcoholes. También se observa que las aminas primarias tienen mayor punto de ebullición que las secundarias y estas a su vez que las terciarias. Tenemos tres grupos de aminas. Punto de ebullición de la trimetilamina, un punto de ebullición de 3 grados Celsius. En cambio, el de la N-metilamina tiene 34 grados Celsius y la propilamina 50 grados Celsius. También nos dice que las aminas terciarias no pueden formar puentes de hidrógeno o carecen de hidrógeno sobre los nitrógenos, lo que explica su bajo nivel de ebullición o su bajo punto de ebullición. En este caso, las aminas secundarias, los impedimentos estéricos debido a que las cadenas que rodean el nitrógeno dificultan las interacciones moleculares. En este caso vemos una tabla de varios grupos de aminas y sus formas estructurales y su punto de ebullición y solubilidad en agua. En este caso vemos la butilamina, que tenemos una masa molar de 73 gramos sobre mol, un punto de ebullición de 78 grados Celsius y tenemos que la solubilidad de 25 grados Celsius a 100 gramos sobre 100 gramos de agua es miserable. También nos dice que la dietilamina, igual tiene una masa molar y su punto de ebullición es mucho menor, pues es una amina secundaria. También nos va a hacer con una solubilidad miserable. Para los alcoholes butílicos y la dipropilamina, en otro caso sí tenemos una solubilidad de 8 y de 4. En este caso no podemos ver la trimetilamina, pero nos dice que tenemos una solubilidad de 14 y la dipropileten de 0.25. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ariel y ahora les voy a hablar sobre la basicidad de las aminas y las arilaminas sustituidas. Muy bien, ahora hablando sobre la basicidad de las aminas,
Las aminas son básicas debido a que tienen un par de electrones sin compartir, lo cual les permite tomar un protón y adquirir una formizada con carga positiva. La basicidad de las aminas se puede medir con el pKb. También es posible verlo con el pKa, es decir, con la acidez del ácido conjugado. Como ya sabemos, a mayor acidez, menor pKa, por lo tanto, menor pKa nos da una mayor acidez y con esto obtenemos una menor basicidad. Los factores que afectan a la basicidad son, primero, los grupos electrodonadores, que tienen efecto más 1 y efecto más R. Estos aumentan la basicidad y disminuyen la acidez, por lo tanto aumentan el pKa. Los grupos electroatractores son aquellos con efecto menos 1 y efecto menos R. Estos disminuyen la basicidad y aumentan la acidez, disminuyendo así el pKa. El impedimento estérico dificulta el orbital con electrones libres para atraer un protón. Ahora hablando sobre las aminas más básicas, las aminas de tipo guanidina pueden tener un pKa entre 11 y 12, por lo tanto poseen una basicidad alta. Esto se debe a que cuando toman un protón, al protonarse los grupos aminas dan casa con efecto más R, es decir, la carga positiva se comparte. Las aminas alifáticas secundarias son las aminas alifáticas más básicas. Entre ellas las más básicas son aquellas dentro de ciclos debido a que sus electrones están libres, es decir, tienen un pKa cercano a 11. La dimetilamina posee un pKa de 10.76, por lo tanto también es bastante básica. Algunas aminas aromáticas de tipo heterociclo poseen una basicidad muy alta. El indiminazol es la más básica debido a que posee un nitrógeno piridínico y un nitrógeno pirrólico con sus electrones dentro de la nube aromática. El nitrógeno piridínico posee un pK de 7 y porque es más básica, esto se debe a que al protonarse posee una forma resonante, donde la carga se comparte entre los dos nitrógenos. La anilina, pese al parecer una amina de tipo primaria, no posee un par de electrones disponibles debido a que se encuentra resonando, alternando entre una hibridación de sp2 y sp3 con un pKa de 4.6. Y hablando sobre las aminas, estas no son para nada básicas. Ahora tocando el tema de las arilaminas sustituidas, las arilaminas o anilinas son muy poco básicas, debido a que cuando se protona no pueden alojar más electrones, pero dependiendo de los grupos añadidos se obtiene mayor o menor basicidad. Como ya se mencionó, con grupos con efecto menos 1 y menos R se obtiene una menor basicidad. Por el contrario, grupos más 1 y más R se consigue una mayor basicidad. Los grupos nitro tienen una carga positiva, por lo que tiene el efecto menos R. Esto desactiva el anillo aromático y obliga al nitrógeno a meter más carga al anillo, lo que deja menos disponibles los electrones, y es en las posiciones orto y para donde este efecto es mayor. El efecto se ve mucho más reducido en la posición meta. Ahora hablando de los grupos cloro, es otro grupo aceptor de electrones, por ende hará la amina menos básica, aunque no suele disminuir mucho la basicidad, y en meta es mucho menor este efecto, y en orto es aún menor. Hablando de los metocilos, estos tienen un efecto más R, por lo que estos aumentan la basicidad, mayormente en la posición orto, y es mucho menor en la posición meta. El primer método de obtención es la reducción de nitrilos, el cual consiste en una secuencia de dos pasos del desplazamiento SN2 con ion cianuro, seguido por la reducción que convertirá al haluro de alquilo en una alquilamila primaria, que pues tendrá un átomo de carbono más. Podemos ver la reacción, tenemos un haluro de alquilo, va a reaccionar con el ion cianuro, se va a unir al haluro de alquilo desplazando al halógeno y pues seguidamente viene una reducción para obtener una amina primaria. El siguiente método de obtención es la reducción de amidas, que pues la reducción de amidas convierte a los ácidos carboxílicos y sus derivados en aminas con el mismo número de átomos de carbono. Tenemos un ácido carboxílico, lo hacemos reaccionar con los siguientes reactivos que tenemos a continuación. Vamos a obtener una amida, la cual pues simplemente por reducción vamos a obtener una amina primaria. El primer método de obtención es la reducción de nitrilos, el cual consiste en una secuencia de dos pasos del desplazamiento SN2 con ion cianuro, seguido por la reducción que convertirá al haluro de alquilo en una alquilamila primaria, que pues tendrá un átomo de carbono más. Podemos ver la reacción, tenemos un haluro de alquilo,
va a reaccionar con el ion cianuro, se va a unir al haluro del alquilo desplazando al halógeno y pues seguidamente viene una reducción para obtener una amina primaria. El siguiente método de obtención es la reducción de amidas, que pues la reducción de amidas convierte a los ácidos carboxílicos y sus derivados en aminas con el mismo número de átomos de carbono. Tenemos un ácido carboxílico, lo hacemos reaccionar con los siguientes reactivos que tenemos a continuación. Vamos a obtener una amida, la cual pues simplemente por reducción vamos a obtener una amina primaria. En la reducción de compuestos nitros obtendremos arilaminas, las cuales se preparan generalmente por la nitración de materia prima aromática seguida por la reducción de un grupo nitro. Y el paso de reducción se podrá hacer de diferentes maneras, pero pues va a depender de las condiciones. Como podemos ver en la primera reacción, vamos a obtener un compuesto nitro aromático, el cual simplemente se va a reducir y pues obtendremos una arilamina. En la reacción de abajo podremos ver lo mismo, pero como vemos tenemos diferentes circunstancias, por lo tanto los reactivos son diferentes. En la reducción de compuestos nitros obtendremos arilamina. Uno de los métodos más sencillos para la síntesis de alquilaminas es por la alquilación SN2 del amoníaco o de alguna otra alquilamina con haluro de alquilo. Como podemos ver, tenemos el amoníaco, el cual reaccionará con un haluro de alquilo por una SN2 y después con hidróxido de sodio para obtener una amina primaria. El paso es lo mismo, pero en estos casos utilizamos aminas primarias que reaccionan con haluros de alquilo, secundarias y terciarias. En el caso de una amina primaria, obtendremos una secundaria. Si reaccionamos por alquilación una secundaria, obtendremos una terciaria. Y pues una terciaria por alquilación, tendremos una sal cuaternaria. Uno de los métodos más sencillos. Mediante la síntesis de ácidos obtendremos aminas primarias. Y esto será reaccionando el ion acida con una haluro de alquilo mediante una reacción SN2. El haluro de alquilo puede ser ya sea primario o secundario y esta reacción nos dará un alquil acida que después por reducción, ya sea mediante una hidrogenación catalítica sobre un catalizador de paladio o por la reducción con hidruro de litio de aluminio, va a conducir a la obtención de una amina primaria. Como podemos ver la reacción, pasamos primeramente a hacer reaccionar un haluro alquilo primario secundario. Después pues vamos a tener una alquilacida que por reducción pues vamos a obtener una amina primaria. Mediante la síntesis de aminas de Gabriel es una alternativa para la preparación de una amina primaria a partir de un haluro de alquilo. En esta se utilizará una eftalimida, la cual por alquilación pues obtendremos una amina primaria, pero vamos a ver la reacción más a fondo. Primero tendremos una eftalimida que al hacerla reaccionar por un medio de bases, esta imida se desprotonará y pues los aniones obtenidos se alquilarán fácilmente en una reacción similar a la síntesis del éster acetoacético. La primera reacción pues se nos formará una aniones, se desprotonará la F-estalemida. En la segunda reacción pues ya simplemente es la hidrólisis básica de la imida que obtenemos de la primera reacción y pues en esta hidrólisis tendremos una amina primaria como producto. La Aminación reductiva de aldehídos y acetonas. Las aminaciones se pueden sintetizar en un solo paso por el tratamiento de un aldehído o una acetona con un amoníaco o una amina por presencia de un agente reductor llamado aminación reductiva. La anfetamina es un estimulante del sistema nervioso central y es preparada comercialmente mediante la aminación reductiva de la fenil 2-propanona y con amoníaco, utilizando hidrógeno gaseoso sobre un catalizador de níquel y como agente reductor. En el amoníaco, las aminas primarias y las aminas secundarias pueden utilizarse en la reacción de aminación reductiva y produciendo aminas primarias y secundarias y terciarias respectivamente. Mecanismo de la aminación reductiva. En el primer paso se adiciona el amoníaco al grupo carbonilo de la acetona en una
reacción de adición nucleofílica para producir una carbonilamina intermediaria. En el segundo paso, la carbonilamina pierde agua para dar una amina. En el tercer paso, la amina se reduce con borohidruro de sodio de reductor o H2N para generar como producto amina. En los rearreglos de Hoffman, los derivados de ácidos carboxílicos se pueden convertirse en aminas primarias con la pérdida de un átomo de carbono, ya que en los arreglos de Hoffman solo involucra una amina primaria y en los arreglos de Curtius una ácida de ácido. Ambos arreglos proceden por mecanismos similares. Ahora le voy a hablar sobre los pasos para seguir las nuevas reglas de Hoffman. El primer paso, la base atrae un protón de NH ácido produciendo un anión amina. En el segundo, el anión reacciona con bromo de una reacción de sustitución o para dar una N-bromoamida. En el tercer, la abstracción del protón NH restante por una base da un anión bromoamida estabilizado por resonancia. En el cuarto paso, el cual se arregla cuando el grupo R unido al carbono del grupo carbonilo migra al nitrógeno del mismo tiempo que sale el ion bromuro, se forma un isocianato. En el quinto paso, al isocianato formado con el arreglo se le adiciona agua en el paso de adición nucleofílica para producir un ácido carbónico. En el séptimo paso y último, el ácido carbámico pierde. En los rearreglos de Curtius involucra la migración del grupo R del átomo del carbono del CO al nitrógeno vecino con la pérdida de un grupo saliente. Esta tiene lugar calentando una ácida de ácido que es preparada por la sustitución nucleofílica del grupo ácido de un cloruro de ácido. La alquilación y la acilación son dos de las reacciones más generales de las aminas. Las aminas primarias, secundarias y terciarias pueden alquilarse con un haluro de alquilo primario. Las aminas primarias y secundarias son difíciles de controlar y con frecuencia se mezclan los productos. Pero las aminas terciarias se alquilan limpiamente para dar sales de amonio cuaternarias. Las aminas primarias y secundarias también pueden acilarse con la reacción de sustitución nucleofílica en el grupo acilo con un cloruro de acilo o un anhídrido de acilo para producir una amina. En las imágenes podemos ver que tenemos un grupo acilo más amonio que nos va a producir una amina con ácido clorhídrico y también un grupo acilo con una amina primaria en la reacción de abajo con una amina secundaria y nos va a producir lo mismo. En la reacción de Hoffman, las aminas pueden convertirse en alquenos por una reacción de eliminación. Tenemos que el ion amiduro es un mal grupo saliente y lo tenemos que convertir en un buen grupo saliente con la reacción de Hoffman. Aquí se metila una amina por la reacción con exceso de iodometano para producir una sal cuaternaria de amonio, la cual experimenta una eliminación para dar un alqueno al calentarse una base típicamente de óxido de plata. Abajo podemos observar que de la reacción, del 1-metilpentamina nos daría 1-hexeno al 60%. El óxido de plata actúa intercambiando el ion yoduro por el ion hidróxido en la sal cuaternaria, por lo que provee una base necesaria para ocasionar la eliminación. El paso de eliminación real es una reacción E2. El ion hidróxido elimina un protón mientras sale un átomo de nitrógeno, lo que nos da un alqueno más agua y trimetilamina. Una característica interesante de la reacción de Hoffman
de la eliminación de Hoffman es que da productos distintos a los de la mayor parte de las reacciones E2, donde el alqueno menos sustituido predomina en la reacción, en la eliminación de Hoffman, de una sal cuaternaria de amonio. La razón para esta selectividad es probablemente estérica debido al gran tamaño del grupo saliente de la trialquilamina, donde la base debe extraer un hidrógeno de la posición menos impedida y por lo tanto más estéricamente accesible, donde nos daría 1 pentano al 94% y 2 pentano al 6%. En las reacciones de arilaminas tenemos la reacción de sustitución electrofílica aromática. Tenemos un grupo amino que es un activante fuerte que orienta orto y para en las reacciones de sustitución electrofílica aromática. No siempre es una ventaja que sean muy activantes, que reaccionen muy rápido, ya que esto nos impide, no podemos impedir la polisustitución. Por ejemplo, tenemos la anilina con bromo que nos va a dar como producto 2,6,6 tribromoalinina, donde nos impide la polisustitución y se orientan los 3 bromos en orto y para. La bromación de una N-arilamida ocurre libremente para dar un producto monobromado y la hidrólisis con una base acuosa libre, por ejemplo la petaloidina, puede acetilarse, bromarse e hidrolizarse para producir el 2-bromo-4-metilanilina al 79%, a comparación del anterior que fue con la anilina y no se puede evitar la polisustitución. Y en este caso no se obtiene ningún producto 4,6 dibromado. Las alquilaciones y acilaciones de Friedel-Crafts en las N-arilamidinas también ocurre, por ejemplo, la benzoilación de la acetanilida bajo las condiciones de Friedel-Crafts da 4. Las alquilaciones y acilaciones de Friedel-Crafts en las N-arilamidinas también ocurre, por ejemplo, la benzoilación de la acetanilida bajo las condiciones de Friedel-Crafts da 4 amina benzofenona con un rendimiento del 80% después de la hidrólisis.